vínculos de amistad, digamos, de solidaridad entre estos dos países. El primero fue establecer las bases para un contrato de compra por parte de ENARSA de propano, butano y gas licuado de petróleo de YPF de Bolivia a partir del segundo semestre del 2014. Por otro lado, un contrato interrumpible de compra y venta de gas natural sujeto a la disponibilidad y capacidad de transporte. Con esto, Argentina va a poder incrementar el volumen de compra de gas natural en 2,7 metros cúbicos diarios en 2012 y 3,3 en el 2013. Por otro lado, un tercer acuerdo con respecto a contenidos de televisión digital. Y el cuarto, un reconocimiento entre ambos gobiernos de títulos académicos de educación superior. Esto tiende, como dije, a fomentar la integración entre los países de la región con respecto a Evo Morales. Y acá hay una declaración importante del nuevo embajador de Bolivia, digamos, de la Argentina en Bolivia, que tiene que ser aprobado por el Senado. Ya hoy mandaron los pliegos de Basteiro, pero dijo que hoy se ha convertido en una embajada estratégica Bolivia por tratarse de un país limítrofe, por una gran colonia de bolivianos que hay en Argentina y porque tiene un recurso como el gas que es fundamental para el desarrollo industrial del país. Vale decir que la Argentina está apelando a fomentar las relaciones entre la región, entre los países latinoamericanos, tendientes al desarrollo industrial y al desarrollo del mercado interno de los distintos países, de la región. Pero Cristina, más allá de las medidas, realizó declaraciones bastante importantes con respecto a los recursos naturales. Dijo que los países queremos ser dueños de los recursos naturales para que ganemos todo, lo cual es una declaración fundamental en un mundo en el cual está todo en crisis, digamos. Los países centrales están atravesando una crisis que ya hemos discutido en otros programas con respecto a los planes de ajuste impuestos por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en los países de Europa, por ejemplo España, Grecia, Portugal, etcétera, donde tienden a llevar a cabo no solamente planes de ajuste, sino planes de privatización y demás. Y vemos que en la Argentina, en la época del menemismo, en los 90, se implementaron todo este tipo de planes impuestos directamente por lo que fue el consenso de Washington, que tendieron a privatizar todos los recursos naturales, que hoy son escasos, digamos. La discusión del siglo XXI es con respecto a la propiedad de los recursos naturales, que son estratégicos justamente porque son escasos, y Argentina y los países latinoamericanos son muy ricos en recursos naturales. Y vemos que existe una lucha por la apropiación por parte de los países centrales de estos recursos. Y vemos lo que pasa en Malvinas, por ejemplo, con el petróleo. Es un claro ejemplo. Tenemos una colonia en pleno siglo XXI donde los ingleses están adueñando nuestros recursos. Entonces, que Cristina salga a declarar que es necesario la nacionalización, digamos, que los países seamos dueños de los recursos naturales, es fundamental y es estratégico este tipo de alianzas con los países latinoamericanos. Exactamente, ahí Evo Morales planteaba justamente que la necesidad y el fortalecimiento de un bloque regional es también un reaseguro para las democracias ante las amenazas de los sectores destituyentes, como es el caso de Paraguay, digamos. Dice textualmente: a defender con uñas y dientes no a gobiernos o personas, sino a la voluntad popular de los pueblos que se expresen libremente. También advirtió que toda la región, digamos, espera que se restablezca la democracia en Paraguay, haciendo esta alusión, digamos, por ejemplo, en Paraguay, ya hay una nota en la revista radionacional.com.ar donde habla, digamos, se titula Las garras del águila o algo por el estilo, que justamente plantea cómo las bases militares de Estados Unidos en América Latina funcionan como una forma de dominación. Bueno, en este caso también funcionan como un control de estos recursos naturales, ¿no? Donde está esta base militar que se va a instalar en Paraguay, que está instalada en Paraguay, está muy cerca de lo que son una reserva de agua
una de las más importantes de América Latina. Entonces vemos cómo la discusión de los recursos naturales en el mundo hoy en día se torna una cuestión fundamental para los países y los pueblos, y para aquellos que quieren, pretenden una soberanía política y una soberanía económica de sus pueblos. Es justamente fundamental esto de lo que está planteando Cristina a la hora de decir, bueno, nosotros tenemos que ser los que seamos dueños de nuestros propios recursos, ¿no? Y sí, todo este tipo de medidas de corte nacional, digamos, donde se tiende a intervenir, que los distintos estados intervengan en la economía, sean estados más fuertes, y que se pase a tener la propiedad de los recursos, hace que todos estos sectores minoritarios de los diferentes países latinoamericanos, en alianza con el capital extranjero, tiendan a desestabilizar a los distintos gobiernos, incluso a dar golpes de Estado. Cuando fue el golpe de Estado en Paraguay, se decía que, bueno, ya incluso Cristina lo decía, que ya no es como tal vez en los 70, donde los golpes de Estado se dieron a partir del terrorismo de Estado por militares que mediante la represión tendían a quedarse con los distintos gobiernos y sobre todo golpeando directamente, sacando al presidente de la Casa Rosada. Actualmente, como eso queda mal, los distintos golpes de Estado se dan de otras maneras, de formas aparentemente más republicanas, claro, como puede ser un juicio político en Paraguay. Pero así como se ha dado en los 70, se dio en toda Latinoamérica los golpes de Estado, actualmente se están dando golpes de Estado destituyentes, golpes de Estado civiles en distintos países de Latinoamérica, o intentos de golpes de Estado que tienden también a, digamos, alarmar a nosotros, digamos, como argentinos, porque en cualquier momento puede pasar lo mismo. La medida de nacionalización de las acciones de YPF por parte del Estado argentino es una medida que, digamos, que no cae bien en el capital extranjero o en algunos sectores que se ven perjudicados en cuanto a sus intereses económicos. Entonces, pensar en un golpe de Estado destituyente o en situaciones que tienden a desestabilizar, como puede ser un paro de camioneros, ¿no? Que era lo que decía Cristina, en todo el país, colabora a vernos, digamos, a ver perjudicadas estas democracias, y por eso la importancia de fortalecer los vínculos en la región, como decía Evo Morales, porque es distinto una Argentina aislada de Latinoamérica, en alianza, no sé, con Estados Unidos, como fue en algún momento con Inglaterra, a una Latinoamérica más unida, donde los diferentes organismos internacionales como la UNASUR, la CELAC, el Mercosur, se han manifestado en contra del golpe de Paraguay o del golpe de Estado en Honduras en su momento, y han repudiado estos intentos desestabilizadores, tienden a impedir que esto vuelva a pasar de alguna manera, o por lo menos que se les haga un poco más difícil. En Paraguay está pasando igual, pero por lo menos no cuenta con la opinión favorable del pueblo paraguayo ni de las relaciones internacionales. Exactamente, sí, es un tema muy delicado a la hora de poder plantearlo y poder, incluso hasta poder diferenciar los enemigos de los aliados, ¿no? Porque justamente digamos, si bien es una forma, digamos, un tanto sectaria, ¿no?, de poder plantear el tema, pero uno veía un golpe militar encabezado por justamente los militares, un golpe de Estado, perdón, encabezado por los militares, uno quizá hasta podía entender un poco más cómo venía a la mano. Hoy en día esto ha evolucionado, ¿no?, por las mismas sociedades que viven en este siglo XXI, hacen justamente que no estén de acuerdo o no les parezca que esté bien, entonces tratan de hacerlo a partir de otros recursos, otros mecanismos, y esto perjudica en concreto con una integración regional que va a permitir, digamos, el crecimiento de la región a partir justamente de un apoyo entre todos los pueblos y países, entre la solidaridad de los pueblos y países. Es como la región va a poder tener sus mejores avances y sus mejores políticas
y un mejor estar para sus pueblos. No es casualidad que la Argentina, cuando estaba, ¿cómo sería, digamos, la diferencia de estar aislado? Cuando está integrado, pero pasa que integrado tampoco es la palabra, porque estaba en asociación, claro, en asociación con, como vos decías, ¿no? En asociación con Inglaterra en su momento, con Estados Unidos después. Hemos visto cómo la Argentina justamente venía en retroceso. Sin embargo, cada vez que en distintos momentos históricos, ¿no?, ha estado acompañada por los países de la región, por los países hermanos, la Argentina y los países hermanos concretamente también han tenido un crecimiento de sus pueblos y de sus economías. Entonces vemos que la única salida y la única solución para poder tener un país realmente libre y soberanamente libre y económicamente también libre es a partir justamente de esta integración latinoamericana y esta integración regional que plantea Evo Morales, que plantea Cristina en sus discursos, ¿no? A partir, quizá no en estas palabras, pero sí a partir justamente de medidas concretas como es esto de hacer, traer más gas a la Argentina justamente en un momento de crisis energética, no en la Argentina, sino a nivel mundial, justamente porque la lógica perversa de decir del sistema financiero, ¿no?, de decir hacer más plata con menos recursos, ha hecho que en la Argentina, por ejemplo, en los 90, con el consenso de Washington implantado y con todo este sistema económico que venía arrasando a los argentinos, hizo justamente que no se llevara adelante una economía, digamos, que creciera y una inversión. Entonces todo eso ha llevado a que hoy en día las empresas estén en su capacidad ociosa de producción y no permitir un crecimiento. Entonces, bueno, Argentina tiene que producir, tiene que importar más gas, hoy en día tiene que importar, entre otras cosas, y justamente lo hace a partir de acuerdos bilaterales con Bolivia, que es una medida muy importante para lo que se va a venir en los próximos años. Exactamente, ahora vamos a una brevísima pausa, enseguida volvemos con más integración nacional, pero los vamos a dejar con un fragmento del discurso de Cristina justamente en Bolivia. Así que ya volvemos.